¿Cómo están, estimados amigos económicos y financieros? En esta ocasión quiero platicar sobre lo que van a ser los presupuestos. Ya sea que en este caso tú quieras utilizar un presupuesto para tu empresa o tal vez que vayas a utilizarlo de manera personal, tenemos que tener un conocimiento claro y preciso de lo que son los presupuestos. La importancia que tiene el presupuesto en sí radica a nivel financiero. Conocer efectivamente qué es lo que es un presupuesto. Entonces, en este caso, un presupuesto podríamos mencionar que son lo que las empresas manejan, ¿no? O que tú también puedes manejar. En este caso va a ser un plan en el que nos muestra los ingresos y gastos previstos para un periodo de tiempo determinado. Entonces, tenemos en cuenta que el presupuesto va a ser una herramienta importante de planificación, coordinación y control de funciones que presentan en términos cuantitativos las actividades que en un futuro se realizarán en una empresa. Tengamos en cuenta que en este caso el presupuesto quiere de alguna forma generar los objetivos y lograr esos objetivos para que pueda ser una empresa en marcha. En este caso vamos a aprender y vamos a ver cómo detallar estos objetivos para que podamos lograrlos efectivamente. El presupuesto va a ser esta herramienta financiera que va a permitir a que las empresas puedan proyectar los diferentes recursos a corto, mediano y largo plazo que necesitan desarrollar sus objetivos y alcanzar sus metas. También vamos a mencionar que es un documento preferentemente numérico donde vamos a implantar todos los gastos y los ingresos que queremos hacer, ¿no? Esto nos va a permitir de alguna forma anticiparnos a lo que van a ser las operaciones, en este caso los gastos y en qué vamos a determinar, en qué vamos a utilizar este presupuesto. También los presupuestos nos van a ayudar a determinar cuáles son las áreas fuertes o las áreas débiles que puede tener una organización o una empresa. En tu caso personal, también tú podrías determinar los gastos que puedes tener a corto o largo plazo. De esta forma, siempre buscando darle la mejor opción al dinero que puedas conseguir, al dinero que puedas destinar, para que puedas incluso tener hasta un ahorro. Sale una pregunta a la luz donde nos dice ¿qué es el presupuesto? Entonces los presupuestos nos van a ayudar a determinar cuáles son las áreas fuertes y débiles, como decíamos, pero también va a ser un plan de operaciones y recursos de una empresa. Esto se va a basar en función de lo que va a ser la previsión, porque vamos a hablar de distintos sistemas presupuestales. En este caso la previsión, en el contexto del presupuesto, se refiere a la estimación anticipada de los ingresos y gastos y además recursos necesarios para un periodo determinado, ¿no? En este caso pueden ser ingresos fijos o ingresos variables. Esta previsión financiera también es esencial para la planificación y gestión financiera de una empresa, teniendo en cuenta que cuando tú ya vas a prevenir los gastos que puedas tener a futuro, puedas de alguna manera organizarte, puedes de alguna manera planificar y, como dicen, de alguna forma tal vez incluso tener un pequeño colchón financiero, el cual te va a ayudar para que tú puedas llevar adelante tus proyectos y las actividades que tengas planificadas para llevar adelante tu presupuesto. Nuestros presupuestos van a ser un plan de operaciones, como decíamos, que te va a ayudar en este caso para que puedas simplemente planear lo que quieres hacer a futuro y expresarlo mediante el dinero. La planeación en el contexto del presupuesto implica una determinación, en este caso en un trazado de metas financieras. Estas metas financieras pueden ser a corto y largo plazo dentro de una organización. Si lo aplicas también, en todo caso también puedes hacerlo para que sea a corto o largo plazo, determinando el objetivo que tú quieres, ¿no? Además, la planeación financiera va a ser una parte fundamental del presupuesto porque se va a dividir en determinadas tareas estratégicas y tácticas, los cuales tienen que ayudarte para que tú puedas llevar adelante y cumplir los objetivos.
Otro sistema de presupuesto es la organización. La organización del presupuesto en una empresa, en este caso, implica la búsqueda de unidades que en algún caso no puedan aportar ganancias, ¿ya? Y tú puedas ver un posible cierre en este caso, ¿ya? Así también como analizar las actividades financieras en general, donde obviamente va a incluir, como hemos dicho, la previsión financiera y la planeación, para que puedan realizar también una negociación con la dirección de la empresa para la aprobación de un presupuesto. Entonces tú te vas organizando, viendo de alguna forma cómo tratar de destinar este monto económico que de alguna forma va a ayudarte para que tú puedas cumplir los objetivos. Obviamente teniendo en cuenta de que si tú haces un presupuesto personal, también tiene que ser un presupuesto organizado, ¿no? Que en algún caso vas a tomar en cuenta si lo vas a hacer semanalmente, mensualmente, o comenzando desde un diario, ¿no? Del diario vivir, el cual te va a ayudar para que puedas tener esta organización. Entonces, básicamente, tenemos estos sistemas presupuestales, los cuales van a ir enfocados para el logro de los objetivos. Como siguiente sistema, tenemos lo que es la integración. En este apartado de la integración, el presupuesto va a consistir directamente en la elaboración de los estados financieros previsionales. Ya son unos estados financieros a los cuales queremos de alguna forma alcanzar y obtener como un resultado de la integración de qué, de la previsión, de la planeación y la organización. Entonces se van a plasmar en estos estados financieros que de alguna forma van a servir como una meta a la cual nosotros queremos llegar, ¿no? Es un resultado anticipado, un resultado previsional. Esto también va a implicar la negociación de todos los presupuestos, que en este caso se van a llevar adelante con lo que va a ser la dirección de la empresa y también la distribución de dicho presupuesto a todos los responsables implicados para su puesta en práctica, para su seguimiento y su control. Otro de los factores importantes en este sistema presupuestal es la dirección. La dirección en el contexto del presupuesto se refiere a la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. También está implícitamente lo que es la motivación, la guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. Tenemos también la comunicación, la supervisión y buscar obviamente el logro de las metas de dicha organización. Es por eso que este presupuesto tiene que basarse básicamente en lo que van a ser los objetivos que tiene la empresa a mediano, corto y largo plazo. Otro apartado que tenemos son los sistemas presupuestales. En este caso nos vamos a referir a lo que es el control. Ya habíamos mencionado que la empresa, entre los riesgos, tal vez un riesgo inherente, un riesgo de detección, tenemos el riesgo importante que es el riesgo de control, que va a ser partícipe para que nosotros podamos tener una adecuada ejecución de lo que son nuestros presupuestos. El control presupuestario va a ser un sistema que nos va a servir para retroalimentar con la planificación y ver cómo se utiliza y detectar de alguna forma si es que hubiese alguna desviación para corregir y adaptar las estrategias empresariales a los objetivos planteados. Estos sistemas de control utilizados deben poner de manifiesto el origen y la causa de las desviaciones para poder corregirlas y evitar reiterar los errores que puedan ocurrir a futuro. Este control básicamente va a ser importante por el departamento administrativo o el departamento financiero, donde nos enfoquemos únicamente a la ejecución de este presupuesto, ya puesto que este presupuesto va a ser nuestra herramienta esencial para mantener un control financiero exhaustivo en la empresa y poder planificar a futuro. Y obviamente elaborar un buen presupuesto va a ser necesario cumplir con ciertos requisitos. Aquí están los requisitos, que en este caso van a ser elementos claves porque se necesitan para que podamos mantener un control financiero exhaustivo en una empresa. Entre los requisitos es que este presupuesto tiene que ser realista.
no puede ser tan fantasioso, puesto que de alguna forma esto implicaría que nuestro presupuesto no puede ejecutarse. Obviamente nuestro presupuesto no van a ser simplemente unos buenos deseos, no, este presupuesto tiene que ser una herramienta esencial para mantener este control financiero exhaustivo de una empresa y para poder planificar a futuro cómo elaborar este presupuesto. Y obviamente es necesario cumplir con determinados requisitos, los cuales van a ser elementos claves porque se necesitan para que nosotros podamos elaborar dicho presupuesto, ¿no? Entonces, pieza fundamental para esto es que sea unos objetivos claros, precisos y concisos a los cuales podamos ir enfocando nuestros resultados. Para estos requisitos necesitamos tener un conocimiento previo en lo que es la empresa, ¿no? Entonces un conocimiento del entorno del negocio, el cual nos sirve para una adecuada toma de decisiones. Es importante tener un conocimiento amplio de la empresa en cuanto a sus objetivos, políticas y organigramas, por ejemplo, que tienen, ya que un presupuesto debe elaborarse de acuerdo con las características principales de la empresa para que éste sea efectivo. De alguna forma también pueda cumplir las 3 Es cuando hablamos de eficiencia, eficacia y economía, que van de la mano de lo que va a ser una auditoría financiera, una auditoría administrativa, una auditoría operativa o una auditoría interna, ¿no? En algún caso nosotros también como ingenieros financieros o administradores podemos llevar adelante este conocimiento. Entonces tenemos que empaparnos del giro que tiene el negocio para poder de alguna forma ser partícipes en el cumplimiento del desarrollo del presupuesto durante el periodo determinado, ya sea un corto o de alguna forma un largo plazo, lo cual nos va a servir para que como personas entendidas en temas financieros podamos llevar adelante esto. Básicamente, este conocimiento empresarial lo vamos a enfocar en los objetivos, las políticas y la organización que tiene la empresa, puesto que esa es la base fundamental para que nosotros, como económicos y financieros que pertenecemos a dicha institución, podamos ser partícipes del conocimiento de la empresa para posteriormente tener los objetivos claros. Estos objetivos pueden llevarse adelante en función de nuestro conocimiento previo de la empresa. Parte del conocimiento importante que se puede obtener en una empresa es que tú, a nivel de gerencia, puedas tener una adecuada toma de decisiones. ¿Cuándo puedes obtener una adecuada toma de decisiones? Básicamente cuando tú tienes el conocimiento necesario. Como dicen en este caso, la información va a ser relevante y pertinente para que tú puedas tomar esa decisión. Entonces, con este plan que tú quieres enfocar en los presupuestos como un plan de operaciones, más los recursos que tiene la empresa, se va a formular de alguna forma con esta toma de decisiones, lograr un cierto conocimiento en función a los objetivos propuestos, los objetivos que se quieren alcanzar, ya que se van a expresar de alguna forma en términos claros. Otro de los principales requisitos entonces va a ser que tus objetivos sean claros. El conocimiento del criterio de la directiva, en este caso tal vez de la gerencia o de la máxima autoridad de la empresa, va a ser y tiene que ser en este caso objetivo, al cual se va a buscar con la implantación de dicho presupuesto, puesto que va a ser crucial para exponer en este caso claramente el plan o la política que se va a seguir, ¿no? Tengamos en cuenta entonces que nosotros vamos a formar parte de coadyuvar a lo que va a ser la gerencia de la empresa para que forme de alguna forma un equipo el cual va a poder llegar
a buscar de cumplir esos objetivos. Entonces, básicamente, este conocimiento de la empresa, el cual lo van a aplicar los gerentes, nos va a dar unos objetivos claros. Estos objetivos claros se ven enfocados en lo que va a ser la dirección, para que nosotros podamos realizar una coordinación para su ejecución. Entonces, en este caso, si caemos en cuenta, se está trabajando en distintas áreas para el logro de un determinado fin, que en este caso va a ser la ejecución de los presupuestos. Para este motivo, tenemos que directamente coordinar con la gerencia, con los directivos, para que se pueda realizar esta ejecución. Desde coordinar las actividades que existen en cada departamento o cada unidad, podríamos elaborar un calendario que indique fechas en que se van a llevar a cabo dichas acciones que estamos planificando. También vamos a contar en este caso con los medios mandos o con los mandos medios, los cuales van a ser y van a formar parte, en este caso una parte importante, para que puedan llevar adelante este cumplimiento, ¿ya? Ese cumplimiento que va a ser el requisito para llevar adelante un presupuesto. Entonces, tenemos en cuenta tanto el conocimiento del presupuesto como los gerentes, teniendo los objetivos claros y relacionados con la dirección, vamos a coordinar con los mandos medios. Pero tengamos en cuenta de que el presupuesto tiene que tener un periodo. Este periodo es un periodo determinado que nos va a servir ¿para qué? Para que podamos definir el horizonte temporal del presupuesto. Como habíamos dicho, es un presupuesto donde va a ser a corto o largo plazo. Pero en este caso, este presupuesto, al determinar el horizonte temporal, vamos a enfocarnos generalmente un año, ¿no? El cual va a poder ser evaluado. Aunque cada empresa puede definirlo a su manera, la manera más conveniente teniendo en cuenta de su proceso de negocio o el estilo de dirección. Obviamente esto se va a ver enfocado en lo que va a ser la administración, la cual se va a encargar de lo que va a ser la dirección y vigilancia. Una vez aprobado el plan, cada departamento debe recibir la delegación de elaborar sus presupuestos que les correspondan y debe realizar un estudio minucioso de las diferentes áreas que surjan de la comparación de los datos reales como predeterminados. Y obviamente tiene que estar enmarcado el apoyo directivo. Este apoyo que va a ser necesario, en este caso, contar con un equipo directivo para asegurar que el presupuesto cumpla con las funciones esperadas. Además, un presupuesto debe cumplir con ciertos requisitos legales para ser considerado válido, como presentar una descripción detallada de los bienes o servicios a ser proporcionados, una fecha de inicio y finalización estimados, una lista de precios unitarios y un total de una declaración de impuestos, por ejemplo, aplicables, una lista de los términos y condiciones del contrato, por ejemplo, y la información del contacto de ambas partes, ¿no? Entonces, en resumen, con estos requisitos podemos elaborar un presupuesto efectivo, porque va a ser crucial para un conocimiento profundo de la empresa y exponer claramente el plan y la política a coordinar para la ejecución del plan. Entre la clasificación de los presupuestos podemos dividirlos en dos: presupuestos públicos y presupuestos privados. Entonces, los presupuestos públicos son aquellos que pertenecen al sector público, ¿no? Directamente. Estos son elaborados por entidades gubernamentales como gobiernos estatales, gobiernos municipales, empresas tales descentralizadas que se van a utilizar para controlar las finanzas de las diferentes dependencias de gobierno, cuantificando los recursos necesarios para la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública en los organismos y entidades oficiales. En cambio, en la clasificación del sector privado, estos presupuestos lo van a utilizar las empresas privadas, ¿no? Entonces son elaborados por empresas del sector privado como un instrumento de administración, ¿no? Entonces, los presupuestos se van a centrar en la generación de utilidades que se esperan distribuir entre los socios. Entre la clasificación de presupuestos podríamos dividir en dos categorías principales. Tenemos los presupuestos principales y los presupuestos auxiliares. En resumen, todo es presupuesto en los principales, ¿ya? Porque son una especie de resumen en la que se va a presentar los elementos medulares
todos los presupuestos de la empresa u organización. Y los presupuestos auxiliares van a ser las categorías de los presupuestos. En este caso son aquellos que muestran en forma analítica las operaciones estimadas por cada uno de los departamentos que integran la organización de la empresa, y esta clasificación va a permitir una visión general de los presupuestos, así como un análisis detallado de las operaciones estimadas por cada área de la organización. La clasificación de los presupuestos, podríamos mencionar que tienen que ser flexibles y fijos. Flexibles porque se van a adaptar a las variaciones que sufre el medio, y fijos porque se mantienen fijos durante un periodo en el cual van a estar vigentes. Estos presupuestos van a ser elaborados para diferentes niveles de actividad y pueden ser adaptados a circunstancias cambiantes del entorno, ¿no? Entonces hay que permitir de alguna forma ajustar cuando son flexibles en el desarrollo del objeto social de la organización. Y cuando son los fijos, tienen que ser elaborados con un plan único de nivel de actividad, y estos no van a permitir realizar algunos ajustes necesarios por la variación que ocurre, ¿no? En realidad, porque no tienen en cuenta el entorno económico, o en Bolivia, ¿no? El entorno político, cultural o social de la empresa. Otra de las clasificaciones del presupuesto va a ser un estimado empírico. Este se va a determinar por experiencias previas y no solo van a representar una probabilidad, ¿no? Estos estimados también van a ser los que se van a basar en estimaciones y cifras que no se modifican durante un periodo presupuestario. Entonces son apropiados para cuando hay ingresos y gastos, y estos son previsibles y obviamente son estatales. En cambio, los otros presupuestos, que son estándares científicos, se determinan mediante sus bases científicas y su porcentaje de error va a disminuir considerablemente. ¿Por qué? Estos se basan en estándares o normas preestablecidas que se utilizan para evaluar eficazmente el rendimiento y valorar en este caso los procesos productivos y la toma correcta de decisiones, ¿no? Sin embargo, estos dos pueden tener limitaciones. Si los estándares de presupuestos son permisivos, o si en algún caso estos pueden ser de alguna forma flexibles, ¿no? Entonces eso va a tener un impacto directamente en estos presupuestos. Presupuesto base cero. Usualmente este presupuesto base cero es un método utilizado cuando la empresa recién está comenzando sus actividades, no toma en cuenta las experiencias y es útil en medios donde exista mucha variación de precios, ¿no? Entonces este presupuesto en base cero va a ser un método empleado por las empresas para poner un mayor enfoque en cada gasto. Al comienzo de cada periodo financiero o contable, el presupuesto parte de una base cero, lo cual significa que no se transfiere el saldo ni los gastos del periodo anterior. El presupuesto en base cero es un método empleado por las empresas para poner un mayor enfoque en cada gasto, al comienzo de cada periodo financiero o contable. El presupuesto parte de una base cero, lo que significa que no se transfiere el saldo ni los gastos del periodo anterior. Al utilizar este presupuesto tradicional, no solo se van a analizar los nuevos gastos, al contrario, como el presupuesto en base cero inicia cada periodo, obviamente es en cero, por lo que está más orientado a los detalles, garantizando que incluso los gastos ocurrentes reciban atención y justificación adecuada. El enfoque de tener un presupuesto en base cero puede permitir a las empresas identificar y eliminar gastos innecesarios, así como asignar recursos de manera eficiente, lo que puede conducir a una mayor rentabilidad y control de los costos. Este proceso de elaboración de un presupuesto base cero va a constar de varias etapas, que van a incluir la identificación, el análisis detallado de cada actividad y la justificación de cada gasto de este cero. Este enfoque va a permitir de alguna forma ayudar a las empresas a realizar una revisión exhaustiva de las operaciones y aplicar los cambios necesarios. Ahora a continuación vamos a ver lo que son los componentes del presupuesto, la importancia y algunos tips y algunas definiciones las cuales nos van a servir para que podamos llevar adelante este presupuesto. El presupuesto y sus componentes. El presupuesto es, en este caso, hacer una suposición con anticipación ya de lo que queremos obtener. Vamos a hacer en este caso un pequeño resumen de lo que queremos lograr.
ya sea invirtiendo, ahorrando, utilizando hasta, no sé, nuestro chanchito, ya, con la función del tiempo, obviamente, que nos ayuda a ahorrar, ya, vamos a utilizar y tener este presupuesto. Vamos a tener los objetivos claros, básicamente, para ya sea una compra, un viaje o tal vez podría ser para el ahorro. ¿Ya? Este presupuesto también lo manejan las empresas, pueden ser instituciones como ser una universidad o tal vez algunas entidades financieras. Pues van a recibir, en este caso, ingresos y van a generar gastos. Ya, este presupuesto va a ser más complejo. O sea, este presupuesto no solo se aplica a las empresas, también puede ser un presupuesto personal o puede ser un presupuesto familiar. Puesto que en este caso la planeación financiera nos hará alcanzar las metas y vamos a también obtener los resultados. Ahora, aquí nace la pregunta: ¿por qué es importante el presupuesto y para qué sirve? Entonces vamos a mencionar 6 puntos importantes. Uno va a ser que vamos a poder mantener el registro de todo el ingreso que tengamos para el ahorro y para el gasto. También vamos a priorizar en gastos y a veces sí gastamos mucho, ¿no? Entonces tenemos que en este caso reducir o eliminar por completo las deudas. Ya es una función. Y además que nosotros vamos a poder tener un control de lo que es nuestra situación económica y también vivir dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces siendo claros y siendo realistas. Obviamente este presupuesto nos va a servir para planificar un ahorro en un determinado tiempo, ya teniendo en cuenta de que vamos a lograr unas metas financieras, ¿no? Que en este caso van en positivo, ya, para tener que un registro de los ingresos y también de los gastos, ya que esta va a ser una información presupuestaria en los presupuestos. Por lo tanto va a ser necesario conocer los tipos de ingresos que vayamos a tener y también conocer los tipos de los gastos que se van a realizar durante nuestro proceso de realizar este presupuesto. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos tener gastos variables y algunos gastos son necesarios, ¿no? En este caso, o también podemos tener los tipos de ingreso. En este caso tenemos ingresos fijos e ingresos variables. Los ingresos fijos vamos a hacer lo que vamos a recibir, nuestro sueldo, tal vez unos alquileres, etcétera, ¿no? Salario mensual o alguna vez por ventas que podamos realizar. Esos van a ser nuestros ingresos fijos. Los ingresos variables van a tener de alguna forma una irregularidad porque van a variar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles pueden ser nuestros ingresos variables? Vamos a tomar en cuenta tal vez las horas extra, podría ser. Tenemos también por algún lado las comisiones sobre ventas que podríamos tener, un buen desempeño, un premio, podríamos tener tal vez alguna inversión o tal vez trabajar independientemente de alguna forma, ya que podemos tener un ingreso extra o directamente por una herencia, ¿no? Entonces son ingresos variables y estos van a ser unos tipos de gastos, los cuales van a ser gastos fijos o gastos variables, gastos necesarios también. Tenemos los gastos discrecionales o superfluos y también lo que es el ahorro como gasto obligatorio. Ahora también tenemos por otro lado nuestros gastos fijos, en este caso, que tienen que pagarse sin falta, ¿no? Entonces estos gastos pueden ser los gastos obligatorios, ya sea para nuestra familia, para nuestros estudios, en algún caso gastos de servicios, etcétera, ¿no? Entonces son los gastos que son obligatorios, los cuales tenemos que cumplir durante un determinado periodo, pues esto es parte de nuestro cotidiano vivir. Entonces lo vamos a denominar como gastos obligatorios. Ahora, también tenemos algunos gastos entre los gastos variables, podríamos decir, estos gastos variables necesarios, ¿ya? Vamos a mencionar que son gastos que tienen que sí o sí llevarse adelante, son gastos necesarios para vivir, ya, por lo que en este caso se pueden reducir por el uso razonable del consumo, ¿no? Entonces tenemos que determinar, reducir nuestro gasto, ya sea en lo que va a ser comidas, podemos reducir en los paseos, en la vestimenta, tal vez evitar de suscribirnos a alguna cuenta de streaming, etcétera. Entonces podemos reducir esos gastos, pero se puede. Lo que queremos es buscar un ahorro, ¿ya? También tenemos otro tipo de gastos. Estos gastos van a ser discrecionales o superfluos.
Entonces, ¿a qué nos referimos con estos gastos discrecionales o superfluos, ¿no? Entonces ahí tenemos el dibujito donde estamos cortando de alguna forma nuestros gastos. Los gastos discrecionales o superfluos van a ser los gastos para las cosas que nos gustan, ya sea la comida o de alguna forma unos drinks podríamos utilizar, o salimos un viernes, ¿no? Entonces vamos de pachanga. Entonces esos no son imprescindibles, se pueden evitar, entonces no va a ser un gasto insulso como de alguna forma se dice, ¿no? Entonces podemos evitar de que estos gastos puedan llevarse adelante. Además tenemos un ahorro como gasto fijo obligatorio, donde podemos empezar a ahorrar. No sé, hacemos por lo más básico, tal vez empezar a ahorrar un 10%, entonces lograr nuestros deseos y objetivos propuestos ya desde este 10% que podamos iniciar. Entonces hay que guardar cada mes al menos ese 10% que nos va a servir para que podamos tener adelante una mejor calidad de vida y estar más tranquilos.